¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa ¿Te has preguntado? Un programa donde tratamos de contestar preguntas que muchas veces no encontramos respuesta a nuestro alrededor y que la palabra de Dios sí nos la puede dar. Y pues hoy traemos una respuesta a una de las preguntas que muchas veces nos hacemos y que es sumamente interesante y al mismo tiempo sumamente reveladora. La pregunta es, ¿por qué hay tantas religiones si solamente hay una sola Biblia? Bueno, aunque en sí la pregunta debería ser, ¿por qué hay tantas denominaciones dentro del cristianismo o dentro de la religión cristiana si tenemos una sola Biblia? Bueno, tristemente cuando leemos o estudiamos la Biblia encontramos muchos símbolos que se dan para poder interpretarlos, pero que tristemente cada quien los interpreta a su gusto, a su manera o a su conveniencia. He encontrado, por ejemplo, iglesias que se llaman la iglesia de la profecía. Pero cuando vamos a la profecía a buscar cuál es esa iglesia, dice que son los que guardan los mandamientos de Dios. Y cuando vemos a esa iglesia de la profecía, que se autonombraron de esa manera, pues encontramos que ellos se reúnen el domingo y no el sábado, como dice la palabra de Dios. Encontramos, por ejemplo, también la iglesia de los santos de los últimos días. Y cuando ponemos esa iglesia a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, encontramos que pues están pero muy desviados de lo que dice la palabra de Dios. O sea que cada quien, tristemente, interpreta la palabra de Dios a su conveniencia o dicen, bueno, aquí dice de esta manera, pero yo creo que puede ser de esta manera. Y ahí sale o surge la iglesia de los que creen de esa manera. He encontrado también otras iglesias. Cuando recién llegué a esta ciudad, a este pueblo, en el siguiente pueblo donde regularmente nos reuníamos, ahí había aproximadamente unas 3, 4 iglesias hispanas. Hoy en día hay como unas 15. Y yo me di a la tarea de preguntar por qué se hicieron tantas iglesias. Yo pensé que ellos eran pues muy misioneros. Pero resulta que dentro de una iglesia hubo pleitos, hubo disensiones y se fueron con el hermano que les caía mejor y se hizo la iglesia de este hermano. Después, dentro de esa misma iglesia, volvió a haber problemas y se hizo otro grupo y se hicieron la iglesia de este otro hermano. Me encontré también con una iglesia que se deshizo completamente porque el pastor que tenía esta iglesia y que tenía aproximadamente unos 30 miembros, de repente alguien le ofreció una iglesia que tenía 150 miembros. ¿Qué creen que hizo el pastor? Bueno, abandonó a estos 30 por irse a los de 150. ¿Por qué? Porque allá le iban a pagar más. Tristemente, cada quien estira, como decimos en México, para su propio beneficio y no a lo que dice la palabra de Dios. Pero mira, vamos a ir a la palabra de Dios, pero déjame te doy un dato sumamente interesante. Esto es, el Centro para el Estudio del Cristianismo Global hizo un estudio en el año 2016 y ellos encontraron que dentro del cristianismo había 45,000, sí hermano, 45,000 denominaciones solamente dentro del cristianismo. Yo traía un dato del 2010 que eran 33,000, pero miren lo interesante de esto. Ellos dijeron que para el 2025, o sea, en este año, habría 49,000 denominaciones dentro del cristianismo y que para el 2050 había 64,000. O sea, que cada quien piensa y cree y aplica la palabra de Dios según su conveniencia y no según lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, habla acerca de Cristo Jesús, habla de la salvación, habla de cómo nosotros debemos de comportarnos y cuáles deberían de ser las características de un verdadero cristiano, de un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 11 y versículo 26.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia. No dice en la iglesia. Quiero que tomes muy en cuenta esto. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. O sea que nosotros somos la iglesia, no el edificio. El edificio es solamente donde vamos a congregarnos. Y por ahí leí un pensamiento que está muy acertado. Nosotros, como predicadores, deberíamos de convertir o de traer a las almas a Cristo Jesús, no a la iglesia, no al edificio, no a la denominación. Y dice ahí que ellos se congregaron con la iglesia, o sea, con los hermanos, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de eso, no se les llamaban cristianos, se les llamaban los del camino o simplemente eran judíos. Pero ahora, una vez muerto Cristo Jesús y una vez que los discípulos empezaron a hacer su predicación, ahora se les llamaron cristianos porque predicaban a Cristo Jesús y porque llevaban a los fieles o llevaban a los nuevos, ¿a dónde? No a la iglesia, llevaban a los nuevos a Cristo Jesús. Y eso es lo que tristemente nosotros muchas veces estamos errando. Tratamos de traer a la gente a la iglesia y no a Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? A la iglesia o en la iglesia, si tú vienes a buscar problemas, vas a encontrar problemas. Si vienes a buscar chismes, vas a encontrar chismes. Entonces, no hay que traer a la gente a la iglesia, hay que traerlas a Cristo Jesús. Pero mira lo que sigue diciendo en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos predicadores allá afuera, muchos predicadores o pastores allá afuera y aquí adentro también están deteniendo la verdad y la ira de Dios, dice aquí, se va a revelar contra esas personas. Es por eso que cuando yo predico aquí, cuando yo hablo aquí, mi querido hermano amigo, no te quiero traer a mi iglesia, te quiero traer a los pies de Cristo Jesús. Yo no vengo aquí a predicarte de una iglesia, de una denominación. Vengo a predicarte de Cristo Jesús. Y una vez que tú llegas a Cristo Jesús te va a mostrar a través de su palabra cuál es la iglesia verdadera, en dónde o a dónde tienes tú que reunirte. Sigamos leyendo, pero ahora en 1 Corintios 1, 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Y no es lo que hacemos hoy tristemente? Yo soy bautista, yo soy católico, yo soy luterano, yo soy de la iglesia de Cristo, yo soy de la iglesia de la profecía, yo soy esto, yo soy lo otro. Cuando tú deberías de decir, yo soy cristiano. Y no solamente decirlo, tenemos que actuar como si verdaderamente fuéramos cristianos, mi querido hermano y amigo. Y sigue diciendo en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Por supuesto que no, pero ya te dije, la Biblia dice una cosa y el hermano o el pastor o el predicador dice otra. Y ahí se hace ese grupo. La iglesia, mi querido hermano y amigo, y no es por querer meterte a fuerza este mandamiento, pero la iglesia debería de reunirse el sábado porque la Biblia dice que el sábado. No dice que otro día. El día santo del Señor es el sábado. Pero ahí está lo que dicen, ay, es el viernes porque el viernes murió Cristo Jesús. Ay, es el domingo porque Cristo Jesús resucitó en domingo y en conmemoración de eso. Mi querido hermano y amigo, el mismo Cristo Jesús dijo que para que lo pudiéramos recordar, hiciéramos la Santa Cena. No que recordáramos su resurrección en el primer día de la semana. No, Él dijo, si quieren recordarme, hagan la Santa Cena. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hacemos regularmente en la iglesia. No reunirnos en un día y hacer a un lado el día que Dios estableció, santificó y escogió para tener esa reunión con Él, mi querido hermano y amigo. Sigue diciendo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Por supuesto que no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, mi querido hermano y amigo, fuimos bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Es por eso que tenemos que ir a Él
Y cuando vayamos a Él, Él nos va a mandar a la iglesia verdadera. Él nos va a mandar a la iglesia que esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Mira, ya para terminar, en 1 Timoteo 2:5 dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y debería de haber una sola iglesia o una sola denominación dentro del cristianismo o una sola religión, el cristianismo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero nuevamente te repito, tristemente, cada quien interpreta la palabra como más le convenga, como más le guste, como más él quiera. Y es por eso que hoy en día hay más de 49,000 denominaciones solamente dentro del cristianismo, cuando debería haber solamente el pueblo cristiano. Y la palabra de Dios dice que al final saldrán de todas las iglesias ese grupo, esa iglesia que realmente guardaron la palabra de Dios. Mi querido hermano y amigo, recuerda, hoy es el día de salvación. Y también te recuerdo que si has sido de edificación, compartas con tus familiares, con tus amigos en las diferentes redes sociales. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que